Situación de violencia e inseguridad, atentados en la Araucanía, creación del Ministerio de Seguridad, hay muchos temas de este tipo dando vuelta y por supuesto alineados con las principales preocupaciones de la ciudadanía, algo de plebiscito también. Vamos a estar conversando junto a Rojo Edwards, presidente del Partido Republicano. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Gracias por la invitación y un gusto estar con todos tus televidentes acá en EMOL. Muchas gracias. Hablemos del tema que sin duda nos está preocupando a todos. Yo creo que no hay nadie indiferente. La situación de violencia e inseguridad, que ya no solo está encapsulado en algunos lugares, no solo en la Araucanía, aunque por supuesto que son temas o delincuencia distinta, ya lo hemos extendido prácticamente en todo el país, en la región metropolitana, en Cerrona, Portonazo. Bueno, ¿qué le parece? Y para que hablar también con los temas migratorios, ¿cómo se está abordando esta situación? La ministra ha dado cuenta en los últimos días. Es un tema muy importante y fíjate que hoy día sale en el diario El Mercurio un detalle de la encuesta nacional, la ENUSC, la que mide el detalle de qué es lo que está pasando en realidad con la delincuencia. Y demuestra que hasta el año 2021 la delincuencia, por la pandemia, por lo que usted quiera, venía bajando y hoy día está absolutamente descontrolada. Y por lo tanto, cuando el presidente Boris dice que el problema de la delincuencia, que por cierto es un problema que siempre hemos tenido en Chile, pero hoy día con su gobierno se ha disparado totalmente. Es hoy día cuando vemos en Cerronas todos los días los videos de ayer del túnel de la Costanera con 6 balazos. Era realmente ver el, no sé, no voy a decir lejano oeste porque era en un túnel pavimentado, pero francamente la situación es muy compleja. Y lo pienso desde el punto de vista del narcotráfico, de la delincuencia en Santiago, en las principales capitales regionales, y también, por cierto, los atentados diarios en la región de la macrozona sur, que son casi 3 al día. El día de ayer hubo 3 grandes atentados al día y el promedio está en más de 2. En esa misma nota que usted se menciona, hay quejas de distintos sectores porque se ha difundido poco esta encuesta a diferencia de lo que estábamos acostumbrados tradicionalmente. Sí, de hecho, en una última entrevista a la ministra del Interior se había hecho mención a otra encuesta que estaba más ligada en realidad al periodo de la pandemia un poco más atrás, de los últimos meses, en que se notaba una baja en la percepción o victimización. Muy distinto a lo que vemos en esta otra. Por supuesto, porque al gobierno no le interesa que la gente sepa la verdad. E incluso el presidente Boric está esparciendo fake news porque él sabe perfectamente los resultados de la news y sin embargo sigue manteniendo que el problema de la delincuencia no se ha escapado en su gobierno. Es evidente que el gobierno ha tratado de esconder esta encuesta que años anteriores ha sido presentada con bombos y platillos porque entrega información del tema número uno de Chile. Por lo tanto, yo hago un llamado al gobierno a entregar información verdadera de lo que está pasando con delincuencia, entregar información verdadera de lo que pasa con la inmigración y también con el crimen en el norte y también dejarse de medidas acotadas para efectos de combatir el narcotráfico y medidas acotadas para combatir el narcoterrorismo que tenemos en la zona sur. Es bien impactante lo que ha pasado con la forma en que se ha escondido los resultados de victimización de los años anteriores a través de la denuncia. Que además Bueno, es una encuesta muy en temas larga. relacionados, de hecho, es que también se ha generado ahí un pequeño debate respecto a que un fiscal en el norte había señalado hace pocos días que se había desarticulado ya el tren de Aragua, cosa que el gobernador de Arica, que no es de oposición, ha descartado. Es decir, es un poco irresponsable e imprudente decir que se ha desarticulado. Distinto es que se ha podido combatir, que lo han debilitado, pero sí, como desarticulado, como que ya se acabó, es un poquito pasado, ¿no? Bárbara, y hay problemas en el futuro también, porque en el proyecto de nueva constitución hay 3 artículos que le dan derechos especiales constitucionales a los reos. Entonces, usted va a llevar preso a un narcotraficante en cualquier parte, y no me refiero solamente al Tren de Aragua o al norte o al sur. Usted va a llevar un narcotraficante y el narcotraficante que va a estar preso va a tener el derecho constitucional a un contacto directo, permanente y periódico con sus redes de apoyo. Esto está escrito textual en el texto de la convención. Entonces van a tener derechos que le van a permitir incluso manejar sus redes de narcotráfico desde la cárcel sin que haya ninguna posibilidad de detenerlos, porque va a ser sería un derecho constitucional si es que llegan a ganar el apruebo. Entonces, en esto tenemos que de una vez por todas sacarnos las caretas y el gobierno tiene que dejar ese complejo
Hasta hace unos días atrás, usted sabe que ayer fue interpelada la ministra de Educación, porque se intentó retirar el body scan para entrar a las cárceles. Pero yo no sé realmente en qué están Ministra de pensando. Salud. en esto. ¿Perdón? La ministra de Salud. Ministra de Salud. Sí, sí, sí. El body scan por temas de salud, digamos, de retirarse para efectos de poder controlar lo que ingresa a las cárceles. Entonces, cuando un gobierno envía señales tan equívocas respecto a la delincuencia, cuando dice, por ejemplo, que al señor Yaitul no se le puede perseguir con sus ideas, cuando está diciendo vamos a hacer atentados y los atentados ocurren, llama al sabotaje, tienen armas de guerra, tienen una organización terrorista detrás y dice no vamos a hacer nada. Claro, después se dan vuelta la chaqueta, pero la señal de debilidad ya se envió. Y cuando la señal de debilidad se envió, no solamente las víctimas se sienten desprotegidas, los victimarios, los terroristas, los delincuentes, los narcotraficantes, también se sienten empoderados porque entienden que al frente no tienen una contraparte que los va a perseguir para efectos de darle seguridad a las víctimas. Yo creo que lo que está pasando, esto de esconder los resultados de la ENUS, es sintomático de un gobierno que no quiere entregar las noticias como corresponden y que sabe que el peor problema que hoy día tiene Chile es la delincuencia, la violencia en el sur y también cosas como el Tren de Aragua en el norte. Se ha vuelto a poner sobre la agenda el objetivo de crear un Ministerio de Seguridad. El gobierno lo ha tomado, ha presentado también indicaciones. ¿Qué le parece eso viable? ¿Podría ser una solución? Este es un proyecto que viene del gobierno anterior. Por supuesto que se puede revisar. Ahora, en general, y esto es una posición particular, yo creo que tenemos que reducir la grasa del Estado. Los chilenos están sufriendo demasiado por los sobrecostos que le trae el Estado en sus bolsillos. Si el gasto empieza a aumentar, no podemos reclamar si tenemos una inflación del 22% en los alimentos o una inflación del 23% en las energías. Entonces, yo soy partidario de reducir la cantidad de burocracia estatal que no está haciendo mucho. Evidentemente que la seguridad es tan importante que podemos discutirlo, porque podría ser ese uno de los ministerios, pero en general creo que echarle la culpa a que no tenemos un Ministerio de Seguridad de los resultados que estamos obteniendo en seguridad con un ministerio que sí tiene responsabilidad con el ministro del Interior, a mí no me parece. ¿Qué hay que hacer entonces? Porque estos problemas, si bien se han intensificado en los últimos meses, ya los venimos arrastrando hace mucho tiempo. Incluso el tema que usted dice de las cárceles, ya se hace actualmente, aunque no tengan ese derecho a la Constitución, ya organizan desde adentro delitos que se cometen afuera. O sea, todas estas cosas ya las venimos arrastrando hace mucho tiempo y no hemos sido capaces de controlarlo. ¿Para qué hablar de la migración también irregular y, bueno, todo lo que ha pasado con la delincuencia vinculada a todos los sectores? ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Quién tiene de alguna manera una posibilidad de hacer algo distinto? ¿Qué cosa diferente se puede hacer? ¿No le Yo creo resultó que el anterior? ¿No le está resultando nadie a él? tiene, sí, nadie tiene una bolita, digamos, una bala de plata, pero lo primero y lo básico es enviar señales fuertes de autoridad. Cuando se envían señales de debilidad, usted haga lo que haga, no le va a resultar. Si usted envía señales de debilidad atacando a carabineros, diciendo que lo quiere refundar, por ejemplo, como el mismo presidente Boric tantas veces dijo, ¿qué es lo que va a hacer un carabinero de 25 años, de 30 años o de 45 años con niños o de 40 años que sabe que al primer error lo van a echar, va a perder su pensión, a sus hijos le van a hacer bullying en el colegio, el gobierno no los va a defender, lo van a procesar por violación supuesta de derechos humanos? Entonces, ¿qué es lo que hace el carabinero? Si los carabineros son personas igual que nosotros. Entonces, lo primero es enviar señales de apoyo a la labor de quienes nos protegen, entre ellos Carabineros. Y por eso es que nosotros los republicanos hemos defendido a Carabineros incluso cuando fueron atacados tan violentamente en años anteriores. Evidentemente, la forma de organización tendremos que verla. Yo creo, por lo menos desde el punto de vista mío, es que tenemos que integrar a la mayor cantidad de instituciones en la labor, entre comillas, de seguridad. Por ejemplo, el registro civil tiene que estar integrado porque necesitamos saber si alguien está falsificando documentos. Aduanas tiene que estar integrado porque necesitamos saber si es que quién está ingresando qué por la frontera. Tenemos que lograr que se trabaje en conjunto para efectos de poder desarticular estas bandas de delincuentes que están hoy día trabajando impunemente. Pero lo primero, Bárbara, lo primero son las señales de la autoridad. Si usted le envía la señal al señor Yaitul, que se puede pasear por Santiago, llamando al sabotaje y al levantamiento armado, y ni siquiera es capaz de escribir en un papel una querella,
obvio que todo el mundo lo ve. Y por ¿Qué le eso es que pareció ha que sido tan después mala la gobernanza. cambiaran de opinión? Porque Por, ampliaron querella por después de todo ese supuesto, debate. pero lamentablemente ya los conocemos, ya les tomaron la mano. Fíjate lo que pasó en la Araucanía. En la Araucanía lo primero que hicieron fue levantar el estado de emergencia. La violencia se fue a las nubes y tuvieron que reponer el estado de emergencia, pero lo reponen a medias. Hoy día tenemos una región como Los Ríos que ya tuvo 53 atentados terroristas y no se atreven a ampliarlo cuando toda la región de Los Ríos clama por eso. Entonces, todo lo que hacen viene con problemas, viene mira, sí, pero en realidad no puedo porque me están diciendo. Y después pasan cosas que uno no entiende, por ejemplo, que el asesino que quemó vivo una pareja de adultos mayor, claro, Gendarmería lo deja libre después de 2 años para que salga y se le dan beneficios cárcel, todas las señales que envía este gobierno. Fíjate que hoy día nosotros en el Senado tenemos un proyecto de indulto que el gobierno, ni los parlamentarios ni el gobierno ha retirado y que de repente le ponen urgencia de indulto a una centenar de delincuentes que quemaron pymes, que asaltaron a carabineros, que hicieron todas las cosas. Entonces, ¿cuáles son las señales? La primera urgencia que envió el gobierno fue un proyecto de indulto de delincuentes. La primera acción de gobierno, la primera acción fue el levantamiento de querellas que tenían delincuentes. Todas las señales han ido en la idea de fortalecer a los victimarios. Y fíjate, Bárbara, y con esto termino, que en la propuesta del texto constitucional rechazaron la defensoría de las víctimas. Así como los reos tienen 3 artículos de derechos, las víctimas no tienen ninguno. No existe la palabra orden público. No existe el estado de emergencia, el mismo que estamos usando para defender a la gente en la marca zona sur. Ellos lo borraron y no existe ningún derecho a las víctimas propiamente tal. Y el derecho que existe a la supuesta seguridad está vinculado con acciones preventivas. Ni siquiera es un derecho general a la seguridad. Entonces, todas las señales que envían desde la convención, desde el gobierno, van en la línea de la debilidad. Y ese es el problema que está haciendo, entre otras cosas, por supuesto, que la delincuencia se dispara y tengamos todos los días imágenes como la de la Costanera Norte de ayer. Usted y su sector en general, la oposición, han sido muy críticos del gobierno en tanto a, supuesto, esta materia, más allá que también en el gobierno anterior Sí. pasaron muchas cosas similares, pero respecto a ahora que tenemos un contexto, un plebiscito que es en algunas semanas más, el gobierno o el presidente pareciera más interesado, dicen, en estar en el tema del plebiscito que en este otro. El gobierno se defiende y dice, bueno, estamos todos trabajando, quienes deben estar, el subsecretario, los subsecretarios, el interior, de prevención del delito, la ministra. ¿Cómo ven ustedes? ¿Hay o no algo de eso? Ustedes son los que lo denuncian, ¿vale? Usted se refiere al intervencionismo, ¿no es cierto? No, o sea, intervencionismo son acusaciones que vienen de su sector, pero también Sí. tema de prioridad. La prioridad, al escuchar al presidente, Ah, por supuesto, sí. hablando mucho, por ejemplo, del escenario prueba rechazo, en quién pueden confiar o no, si se veta o no. Entonces, claro, uno lo puede mirar desde un punto de posible supuesto intervencionismo y también de eventuales prioridades, de qué habla más, del plebiscito o de la delincuencia, por ejemplo. No, el presidente Boric está en campaña y es el jefe de campaña del apruebo. Eso no hay ninguna duda. Si usted revisa las declaraciones que él hace en cada una de las conferencias de prensa, están ligadas al plebiscito, porque él sabe, además, que el plebiscito y su gobierno tienen un futuro indisoluble. Y el fracaso del plebiscito también implica el fracaso de su gobierno. Es más, a mi juicio, creo que si gana el rechazo, que es la opción que nosotros favorecemos, obviamente, el gobierno del presidente Boric, como lo entendemos hoy día, se termina, por cuanto ellos mismos han dicho que sus reformas requieren de este mal texto que no está en la línea, por ejemplo, de defender a las víctimas. Y por eso es que ha ido cambiando de posición. Si el presidente ha sido una real veleta, o sea, primero dicen que no van a hacer nada con Yaitul, que no persiguen idea y después amplían la querella. Primero dicen que cualquier acuerdo tiene que ser después del 4 de septiembre y después dicen instan, como lo hizo ayer el presidente, a que se llegue a acuerdo. Han ido cambiando porque efectivamente es un mal texto. Los convencionales, como el señor Stingo, la señora Loncón, el señor Baza, hicieron una mala labor. Y como hicieron una mala labor, fue una constitución o un texto hecho con rabia. La constitución de la revancha fue. Y como se hizo con rabia, probablemente les va a ir mal. Y este intervencionismo no va a funcionar. Y déjame decirte algo, Bárbara. El intervencionismo y la utilización de recursos públicos para cosas políticas, o sea, recursos que no se le entregan a los chilenos que más lo necesitan, no solamente de los ministros y el presidente.
ellos están haciendo una campaña de entrega de la Constitución, que no nos ha dado ninguno de nosotros para poder repartir. Pero eso, cuando ellos van a las plazas de los pueblos, al tiro le avisan a la gente de la prueba para que empiece a volantear. O sea, hay una coordinación entre la entrega de los textos y las entregas de los panfletos. Yo lo vi en persona en la plaza de Valdivia hace unos días atrás y vi cómo el intervencionismo no solamente es del presidente, sino que se están utilizando recursos públicos para la campaña en todas partes. Y eso es completamente inaceptable. Se ha generado un debate también bien encendido respecto a algunas de las estrategias de campaña. Marcar casas, la coordinadora de la campaña dice que ella nunca habló de marcar, hay un video que dice que hablaba de casas marcadas, pero más allá de eso, ¿cómo ve esta polémica o no? ¿Se exagera? Desde el CERVEL dicen que esto es una estrategia, es legal completamente, solo que hay un requisito y es que se le tiene que pedir un consentimiento por escrito a cada persona o familia de la casa antes de poner el sticker o la marca en las casas. Una de las campañas del apruebo que más me preocupa a mí es que utilicen a Televisión Nacional como una herramienta del apruebo. Lo que ha hecho el directorio dominado por el gobierno del presidente Boric, con directores políticos, en mayoría de un sector político, de haber marginado a Matías del Río del programa Estado Nacional, es una muestra clara que lo que pretende el gobierno es que TVN sea un pasquín para poder presentar sus noticias y su campaña, y no el canal de todos los chilenos. Creo que TVN tiene que revisarse la forma de su gobierno corporativo, porque como está, simplemente no es el canal de todos los chilenos. Hoy día está siendo una herramienta de campaña infame con recursos públicos, y lo que han hecho con TVN, con esta movida tan evidente, tan burda, tan política, es completamente inaceptable. Tenemos que devolverle Televisión Nacional a los chilenos y tiene que salir Televisión Nacional del Palacio de la Moneda. ¿Qué sabe usted de eso? Porque, por ejemplo, ayer Francisco Vidal, que fue presidente del directorio de TVN, decía que es imposible que el gobierno pueda intervenir porque hay un directorio y eso está cuoteado políticamente, por lo que se necesita que haya un acuerdo que no solo pueden llegar a imponer. Por Pero supuesto, los veamos directores de quiénes son derecha los han hecho una directores. queja, claro, los directores de derecha Veamos han hecho quiénes una son, queja que no les preguntaron, que nunca se enteraron de esto hasta que ya estaba consumado. pero veamos quiénes son los directores. Nidia Palma. ¿A alguien le cabe alguna duda de que es una activista política? Vaya a ver su Twitter. Adriana del Piano, ¿alguien tiene alguna duda de cuál es su postura política? Por favor, Pero yo es que en esto... siempre ha existido eso, sí, siempre ha estado cuoteado y han Pero, habido personas de los dos sí, sectores, eso no es la eh, novedad. El tema es por que supuesto que desde no es la derecha novedad, dicen que no le preguntaron en esta oportunidad. pero cuando usted tiene a 3 directores, 3 de los 7, que salen públicamente en una carta diciendo esto fue una decisión político-partidista, significa que este directorio está funcionando no como directorio, sino que como mayoría política. Esto es un pequeño congreso lo que hay en el directorio de TVN. Y el problema de eso, Bárbara, es que TVN no puede ser un canal para utilizarlo como pasquín de las noticias de gobierno. Tiene que ser un canal de todos los chilenos. Y cuando hay 3 directores, todos del mismo signo político, que fueron pasados a llevar por los otros 4 directores de otro signo político, entre ellos la señora Nidia Palma, que había tuiteado en reclamo porque en un programa había habido más gente del rechazo. ¿Quiere que yo le diga cuántas veces TVN ha invitado más gente de izquierda que de derecha y no ha pasado nada? Pero francamente es lo que han hecho con TVN, a mi juicio, no tiene nombre. Tienen que devolverle TVN a los chilenos, que se lo están quitando desde la moneda. Es evidente, y lo que hicieron con Matías del Río, yo realmente lo lamento porque no puede ser. Ahora, respecto del tema de marcar casas, perdón. Sí, termine con eso para hacer una última El, pregunta. el tema de marcar casas, efectivamente, a mí me parece estalinista, porque obliga a la persona a decidir, incluso si está por el apruebo, si me marco o no me marco. Entonces usted puede tener una población que la mitad se marcó y la otra mitad no se marcó. Y usted perfectamente puede utilizar eso para, bueno, veamos entonces los comités de vivienda, quiénes marcaron la casa y quiénes no marcaron la casa. Es inaceptable el marcaje de casas. Puede que haya tenido una buena, no le asigno una mala intención a la diputada Cariola en el comando de la prueba con esto, pero marcar casas es totalmente inaceptable en un mundo, especialmente, o en un país en que la política está con tanta fuerza como está hoy día.
Una última cosa que es la gran pregunta que se le hace a su partido en este escenario en el que hasta el presidente ahora instó a hacer reformas previas al plebiscito. ¿Ustedes van a estar disponibles realmente para una nueva constitución si es que gana el rechazo? Bárbara, nosotros estamos disponibles para reformas profundas y estructurales en todas las áreas que la gente demanda. Te voy a dar un ejemplo. Las urgencias sociales están lideradas por delincuencia. Nosotros queremos reformas profundas, incluidas las constitucionales en delincuencia. Hay otro problema con la vivienda gigantesco. Nosotros queremos reformas profundas en el tema, incluidas las constitucionales en temas de vivienda. Lo que nosotros no aceptamos, Bárbara, es que el gobierno diga, yo voy a empezar a gobernar después del 5 de septiembre. No, señor, tiene que gobernar desde hoy día. Y para eso yo quiero saber cuál es el plan de seguridad, cuál es el plan de vivienda, cuál es el plan para combatir la inflación. Fíjese que en el texto de la convención se permiten acusaciones desde 4 puntos distintos, o sea, con mucha facilidad para acusar constitucionalmente a los consejeros del Banco Central. O sea, nadie va a poder defendernos de la inflación, porque si usted sube la tasa, lo van a acusar constitucionalmente. Por cualquier cosa, porque se le agrega incluso al Banco Central objetivos ambientales, una cosa pero, muy importante, pero ridícula para el Banco Central. Entonces, lo que nosotros exigimos es cambios profundos, sí, pero en la línea de las urgencias sociales. Y no, esto del proceso constituyente no podemos utilizarlo para no gobernar y para no entregar los planes hasta que termine, porque si, incluso si gana el rechazo, podría continuar. Quedan varias semanas todavía, vamos a estar muy atentos a estos resultados. Muchas gracias por conversar con nosotros. Pues buena semana. Gracias por la invitación, Bárbara. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.